Gloria a Dios, Dios los bendiga mis hermanos una vez más en esta tarde. Que el Señor nos permite estar aquí, ¿verdad? Ministrando la palabra y les mandamos como siempre un abrazo muy amoroso desde aquí. Sabemos mis hermanos que por la contingencia, ¿verdad? Que hay ahorita, pues no hemos podido reunirnos, pero yo lo motivo en el nombre de Jesús para que allá en su casa se mantenga buscando al Señor. No lo tome, mi amado hermano, como si fuera un refrigerio, como si fueran vacaciones, como si fuera tiempo de relajarse, descansar. No, al contrario. Son tiempos en los cuales tenemos que buscar a nuestro Dios, hermano, porque acuérdese que los acontecimientos que pasan en la tierra son por voluntad de Dios. Y la Escritura dice que para los últimos tiempos los cielos darán señales, la tierra también, ¿verdad? Es lo que estamos viendo hoy en día. Pero, hermano, para nosotros no es motivo de alarmarnos, sino al contrario. Tenemos que erguir nuestra cabeza, levantarla. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra redención está cerca. El amado viene a celebrar con la iglesia, con la novia, con la desposada que somos nosotros, y tenemos que prepararnos, amén. Así de que yo lo felicito, ahí hasta su hogar, a los hermanos de la iglesia local, amigos, familiares que nos puedan ver, ¿verdad? Por este medio de comunicación, pues también bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y bendecimos a sus familias, porque creemos, hermano, que son tiempos de estar, como le dijo Dios, ¿verdad? Al profeta, cuando hicieron el templo, ¿verdad? El tabernáculo de reunión. Y Dios le dijo al sacerdote: yo voy a hacer que este altar encienda. Pero les encargó a los sacerdotes que ellos se encargaran de mantener encendido siempre ese altar. Porque era fuego, no era cualquier fuego, ni el fuego que conocemos así literal, ¿verdad? Era un fuego de parte de Dios que tenía que estar encendido todo el tiempo. Amén. Entonces, en esta tarde lo felicitamos, lo saludamos a cada uno, nuestro hermano Cristian que está aquí ayudándonos a grabar, mi esposa Lupita, ¿verdad? También que nos están apoyando aquí para que esto se haga una realidad. Sean bendecidos también y quisiera tomar este tiempo para comentar un poco, tomar un tema acerca de algo que el Señor Jesús venía hablándole a los discípulos. Porque sabemos, hermano, que el Señor Jesús estaba interesado en que sus discípulos aprendieran bien de la palabra, porque iba a llegar el día que no iba a estar entre ellos, que no iba a estar con ellos literalmente. Entonces ellos tenían que aprender para poder llevar la palabra y sobre todo lo más importante, dar testimonio de su vida y de la palabra que ellos estaban predicando. Amén. Dice que usted que está ahí en su casa, si gusta ponerse cómodo, nomás no de más, ¿verdad? Pero agarre su Biblia, su cuaderno, si gusta apuntar, ¿verdad? No sé, hay un vaso de agua, si está haciendo frío, pues un chocolatito, ¿verdad? Pero vamos a ministrar de la palabra. Y quisiera que abriera su Biblia, si la tiene ahí a la mano, en el libro de San Juan. Vamos a ver unos versículos ahí, hermano, que me llama la atención, ¿verdad? Para nosotros mismos aprender también, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano, tiempos difíciles, tiempos en los cuales, mire, la gente está en incertidumbre, la gente no sabe qué va a pasar el día de mañana, la gente anda alguna asustada, turbada, pero mis amados hermanos, la palabra es la que consuela nuestros corazones y la que nos da seguridad a nosotros. Amén. Así de que tiene ya ahí San Juan capítulo 1, por favor.
San Juan capítulo 1, mis amados hermanos. Señor me los bendiga, los extrañamos ya, ¿verdad? Como extrañamos esos días de servicio para cantar, adorar a nuestro Dios juntos ahí, ¿verdad? Pero pronto pasará esto, si no, pues tenemos que irnos, ¿verdad? Nosotros mismos o ir aprendiendo a ministrar a nuestro Dios, ¿verdad? Aún en nuestros hogares. Pero dice la palabra, San Juan capítulo 1, ¿lo tiene? Si tiene San Juan capítulo 1, acompáñeme por favor ahí en el versículo 43. Y mire lo que dice así. Versículo 43 dice, San Juan 1, 43 dice de esta manera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, bendito Dios, dándote gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has bendecido grandemente, poderoso Dios. Pues te rogamos que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros labios, Señor, para poder compartir esta palabra, Señor, porque sabemos que toda palabra, Señor, es inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual te rogamos, Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones, a los hogares de nuestros hermanos y de todas las personas que pueden sintonizar, Señor, por este canal. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a tu pueblo, bendecimos, Señor, sus hogares y declaramos, Señor, que la mente y el corazón de tu pueblo y de cada oyente, Señor, en esta tarde está, Padre, para percibir y para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Lo hacemos con temor y temblor, Señor, el compartir esta palabra. El punto, Señor, específico es bendecir a tu pueblo. Gracias te damos, bendito Dios. Amén y amén. Así, mis hermanos, dice la palabra. Entonces, Jesús dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, dice la palabra, versículo 43. Y halló ahí a Felipe y le dijo, sígueme. Oiga, hermano, escuche bien, versículo 44. Y dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire, versículo 46, hermano, dice Natanael. Y dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamare, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas veréis? Oiga, hermano, lo que dice la palabra. Quiere decir, hermano, que cuando Natanael se da cuenta que el Señor Jesús lo había visto, yo quiero que hagamos un hincapié, hermano, en este versículo, porque me llama la atención que aunque él era conocedor de la palabra, aunque él sabía de la ley, aunque él sabía lo que los profetas habían dicho acerca de Jesús, todavía no lo conocía. Aunque quizá por algún momento lo vio por algún lugar, hermano, con sus ojos literales, pero acuérdense que la palabra habla más que eso, hermano. No solamente lo literal, sino al contrario.
Lo espiritual, hermano, es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Amén. Lo espiritual, porque miren, dice la palabra que todas las cosas que hay aquí en la tierra junto con esta tierra van a perecer un día, pero su palabra permanecerá para siempre, por todas las eternidades. Quiere decir que entonces es la palabra la que se tiene que revelar en el hombre para entender la verdad de todas las cosas. Ahora, yo quiero que veamos, por ejemplo, en el versículo, miren, en el versículo 47, por favor, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Oiga, ¿quién dijo? Jesús. Jesús dijo de él. Amén. Entonces, ¿pero qué fue lo que dijo? Cuando vio que Natanael se le estaba acercando, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira, hermano, pues lo que dice la palabra. Está diciendo el Señor, mira, para que el Señor Jesús, hermano, diga, ¿qué estaba viendo el Señor? Quizá el cuerpo de aquel hombre, de Natanael, quizá la figura de Natanael. No, 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 mi hermano, estaba viendo el corazón. Quiere decir que el Señor lo que ve del hombre es el corazón, no la figura, hermano, no el porte de la persona, sino el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño en su corazón. Oiga, hermano, quiere decir entonces que Natanael conocía la palabra, sabía de Jesús, pero no se le había revelado. Entonces ahí es, hermano, donde ciertamente tenemos nosotros que echarle ganas para que la palabra, hermano, se revele a nuestras vidas. Porque si no, ¿sabe qué? Solamente se queda en conocimiento. Entonces lo que Dios quiere, porque mira, el Señor le dijo, mire, algo, hermano, que me llama la atención. El Señor le dijo: cosas mayores que estas veréis. Oiga, hermano, cosas más grandes, cosas mayores vas a poder ver, Natanael. Esto es el comienzo, esto es el principio. Entonces quiere decir, hermano, que porque mire, hay gente que quiere alcanzar, hermano, otros niveles, o que quizá quiere experimentar visiones, o quiere experimentar ciertas cosas. Pero si no hay búsqueda, hermano, si no hay esa intimidad para que Dios se revele a la persona, ¿cómo se le va a revelar la palabra? Entonces dice aquí la Escritura, hermano, que Jesús le dice o expresa de Natanael: he aquí un verdadero israelita. Disculpa, hermano. Entonces, mi amado hermano, quiere decir que no tenemos que conformarnos con decir, sé de la palabra, conozco la palabra, porque hay gente, hermano, que puede decir: yo sé de lo que están hablando, de lo que están predicando, yo sé lo que sigue, yo conozco la Biblia al derecho, al revés, tengo tal conocimiento. Pero el conocimiento, hermano, envanece, dice la palabra. No se trata, hermano, de amontonar conocimiento. Dice la palabra: no se hagan muchos maestros, sino que la palabra, hermanos, se revele a nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir. Mire, el apóstol Pablo, y usted sabe bien de lo que le estoy hablando, el apóstol Pablo, en su ignorancia, antes de conocer al Señor, él pensaba que estaba agradando a Dios, pensaba que estaba haciendo algo para Dios, cuando perseguía a la iglesia, cuando perseguía a los hermanos, cuando los encarcelaba. Supuestamente él pensaba que estaba haciendo el bien y que le estaba agradando a Dios. Pero ¿sabe por qué actuaba así? Porque el apóstol fue enseñado también, ¿verdad?, en una de las escuelas, hermano, y tenía conocimiento y preparación.
pero no tenía nada de revelación de la palabra. Por eso él perseguía a la iglesia, porque no se le había revelado. Entonces solamente tenía el conocimiento, por eso actuaba de esa manera. Quiere decir que puede ser, hermano, que haya gente, que haya pueblo quizá entre nosotros, que sea como Pablo, que tienen conocimiento y que persiguen a la iglesia, que persiguen a uno de los hermanos, que atacan a alguno de los hermanos porque no se les ha revelado la palabra y solamente tienen ese conocimiento. ¿Será? Entonces aquí, hermano, la palabra es bien clara. Por favor, yo quiero que entienda esto. Mire, dice, entonces en el 47 nos quedamos, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño. ¿Qué dirá el Señor, hermano, de nosotros, de ti, de mí, contándome primeramente yo, hermano? ¿Qué dirá de mí el Señor? Porque acuérdese que lo que Él ve es el corazón de las personas. Amén. El Señor ve el corazón, si hay sinceridad, si es en verdad lo que estamos hablando, como estamos actuando, si es sincero, hermano, el paso que hemos dado o todo lo que nosotros hacemos. A fin de cuentas, el Señor ve, hermano, nuestro corazón. Ahora, mire, ¿qué más dice la palabra? Mire, veamos, hermano, en el versículo 49, por favor, ahí mismo. Versículo 49 dice así: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Oiga, hermano, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Oiga, hermano, pero hasta que el Señor se le reveló a su vida, hasta que la palabra se le reveló a él, reconoció, hermano, que era el Hijo de Dios. Le dijo: tú eres el Rey de Israel. Entonces, hermano, en el versículo 49 nos damos cuenta que el Señor se le revela a Natanael, hermano. Entonces, quiere decir que puede ser, hermano, que haya pueblo, hermano, entre nosotros en la iglesia, que todavía el Señor no se le haya revelado. Claro que sí, porque como le decía al principio, no es suficiente con el conocimiento, hermano, sino que Dios quiere que nosotros entremos, hermano, a esa búsqueda, a ese quebranto, hermano, a esa intimidad. A eso nos ha llamado el Señor, no a conocer más de la palabra, hermano. No, con esto, yo sé que usted me entiende, hermano. Con esto no quiero decir no aprenda mucho, no lea mucho, no, al contrario. Pero tiene que pedirle al Señor que le revele la palabra para que entienda y comprenda, hermano, la palabra, y entonces nos vamos a dar cuenta los tiempos que estamos viviendo, hermano. Entonces quiere decir que la palabra nos va enseñando, porque cuando ellos, sus ojos espirituales fueron abiertos, entendieron la verdad y dieron su vida por la palabra, dieron su vida por el evangelio. Los discípulos, hermano, ya no eran los mismos y se convirtieron en apóstoles, porque la palabra del Señor se les reveló. Y entonces, hermanos, se dieron cuenta que ellos tenían que darse para la obra, tenían que darse, hermano, por la palabra. Y entonces, hermano, hoy en día, hermano, la iglesia carece pues de eso. Hoy en día, hermano, la gente no soporta, pues no aguanta nada, hermano, nada. Y mire que ellos, hermano, pasaron diferentes pruebas y tribulaciones, pero ahí estaban, hermano, para servirle al Señor. Pero ahora, hermano, de cualquier cosita, ¿verdad? La gente se siente, la gente no quiere saber nada, la gente prefiere correr, hermano. Entonces, pero mire, Señor le dijo a sus discípulos, cuando Pedro le dijo: Señor, es que esta palabra es fuerte, y le dijo: todos están yendo y tú te quieres ir. Ay, hermano,
¿Usted cree? Nomás póngase a pensar poquito. Si Pedro, hermano, haya dicho, yo también me voy, Señor. Entonces al Señor creo que le haya dicho, está bien, Pedro. Si tú decides irte es porque no eres apto para seguir esta obra y para hacer mi voluntad. No estás preparado todavía. Sino al contrario le dijo, no, Señor, porque ¿a dónde más puedo ir? Porque solamente tú me das palabra de vida eterna. Entonces, hermano, hoy en día vemos que en los lugares, en las iglesias, hermano, cuando se predica la verdad, la gente, hermano, no quiere. Pero, hermano, entonces se cumple la palabra, que hay gente, hermano, que a lo bueno le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno. Entonces Dios, hermano, viene por una iglesia, no viene, hermano, por una niña. Entonces me refiero, hermano, a que cuando la desposada se da, es porque alcanzó una madurez para estar en el matrimonio, pues para casarse. No, hermano, cuando es niña todavía, no. Entonces el Señor, hermano, viene por la desposada, viene por una iglesia que está madurando, hermano, que está creciendo. Y yo creo que estos son tiempos, hermano, de erguir nuestra cabeza. Es tiempo, hermano, de levantar nuestra cabeza y reconocer que nuestro Redentor está cerca, hermano. Por eso yo te motivo ahí en tu casa donde estás, mi amado hermano, hermana, que nos estás viendo. Yo desde aquí ministro nuevas fuerzas sobre tu vida, sobre tu hogar. Ministro, hermano y hermana, bendición sobre tu vida. Entonces, hay que anhelar, hermano, que la palabra se nos revele, que el evangelio se nos revele para poder seguir adelante, mi amado hermano. Ahora, mire lo que dice ahí. Entonces, en el versículo 49 dice, respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oiga, hermano, el Rey de Israel. Sus ojos espirituales se abrieron, hermano, y se le reveló la palabra, se le reveló el Señor. Y entonces, hermano, comprendió exactamente la verdad de la palabra. Entonces, dice también, hermano, ahí, mire, vamos a ver en el versículo, mire, ¿qué sucede cuando Dios ve la sinceridad de la persona? ¿Qué sucede cuando la palabra se le revela? Mire, vamos a ver el versículo 51, hermano, ahí, versículo 51, por favor, dice, y le dijo, mire, hermano, escuche bien, por favor. Y le dijo, de cierto os digo, oiga hermano, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir que el Señor, hermano, les abrió los cielos. Porque se les reveló la palabra y al revelarse la palabra alcanzaron, hermano, otra madurez, otro nivel. Entonces Dios, hermano, abre los cielos, es cierto, pero tenemos que pagar, hermano, un precio. Tenemos que, hermano, entrar en esa intimidad. Tenemos que, hermano, tener una relación con nuestro Dios. Tenemos que tener, hermano, ese enfoque pues en la palabra. Las cosas, hermano, viejas, las cosas del mundo, las cosas terrenales, hermano, ya pasaron. Todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Por lo cual, hermano, yo te motivo pues a que busquemos, a que escudriñemos, pero sobre todo, hermano, que busquemos ese altar, que busquemos esa intimidad. Mire, no sé si usted se recuerda. Disculpe. Pero hace un tiempo atrás, hermano, algunos se han de recordar. Yo sabe que no miento, hermano. Algunos de los que escucharon, hermano, algunas de las enseñanzas que tuvimos ahí en la iglesia, se recuerda que les hablaba, hermano, que el mundo ya no iba a ser igual.
creo que fue el año pasado, donde les dije, hermano, que para este tiempo iba a haber más movimiento espiritual, donde iba a haber mucho movimiento, hermano. Obviamente de parte de las tinieblas, pero también, hermano, ángeles, amén, descendiendo del cielo a esta tierra, hermano, y moviéndose entre nosotros. Eso es, hermano, porque se acerca el tiempo. No sé si alguno se acuerda, pues, ¿verdad? De lo que estamos comentando. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, viene dándonos palabra que, mire, Señor, hermano, gracias pues a Él y por su misericordia nos ha ido dando palabra, hermano, algunas veces la revelada, pero, hermano, casi no soy, pues, como le he dicho muchas veces, de decir, hermano, lo que el Señor a veces me revela o me da. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque dice la Escritura que tenemos que aprender también a guardar lo que el Señor nos da, hermano. Amén. No para sonar trompeta, pues, hermano, con lo que el Señor está haciendo. No, hermano. Amén. Entonces, pero mire lo que dice la palabra también. Vamos a ver un versículo más ahí, hermano. Le digo esto, hermano, porque mire, entonces tiene que haber una revelación de la palabra, porque si no, se queda solamente en conocimiento, hermano. Cuando no hay revelación de la palabra, solamente es teoría y solamente es conocimiento. Y la palabra se debe de discernir en el espíritu para entender, hermano, los tiempos, la sazón y lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Ahora mire, vamos a ver un versículo más ahí, hermano, en Gálatas, por favor. Busque el libro de Gálatas, por favor, hermano, ahí rápidamente. Gálatas, ya que encuentre Gálatas, hermano, va a buscar el versículo 1 de Gálatas, hermano, por favor. Versículo 1 de Gálatas, dice la palabra. Miren, si ya tiene el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 11, por favor, dice de esta manera. Mire, escuche bien, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga, no es según hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Oiga, hermano, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está hablando del apóstol, hermano, Pablo, que lo que él conoció, hermano, lo que sabía, lo que se le reveló, no fue por maestros, no fue por gente humana que le enseñó, sino revelación del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 3 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Oiga, está aclarando, hermano, ya saben de la conducta que yo tenía en un tiempo atrás, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Oiga, hermano, entonces quiere decir que perseguía a la iglesia, que no había madurez, que solamente tenía ahí teoría, conocimiento, hermano, pero no había conocido al Dios vivo, al Dios real. Mire, entonces dice en el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, hermano. Entonces quiere decir, es importante, mi amado hermano, que nosotros aprendamos, sí, pero tenemos que, hermano, intimidar con nuestro Dios. Tiene que haber, hermano, una relación para que se nos pueda revelar, hermano, la palabra, para que se nos revele el Señor y podamos entonces, hermano, ser de vasos útiles para la obra. Ahora, entonces aquí el apóstol está diciendo, acuérdense de mi actitud que tenía antes. Acuérdense cómo yo seguía la iglesia, cómo perseguía a los hermanos, pero hasta que no vino el Señor y se me reveló,
entendí la verdad y conocí al Señor de verdad. Amén. Ahora, miren, vamos a ver un versículo más, hermano, para ir avanzando. Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Y este es el libro, hermano, de la revelación. El libro, hermano, que escribió Juan cuando estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Allá, y que el Señor le hizo pasar delante de él, hermano, la revelación de todos los sucesos, hermano, que han de acontecer. Pero mira, el versículo 1, capítulo 1 y versículo 1 dice la palabra: la revelación de Jesucristo, oiga, hermano, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oiga, las cosas que deben suceder pronto, dice. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 2, que ha dado testimonio, primero, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice la palabra, mi amado hermano. Entonces, miren, cuando Dios va, hermano, a ejecutar algo sobre la tierra, lo va avisando a sus siervos y va anunciando. Pero ¿por qué este tema, hermano? Porque Dios viene anunciando los acontecimientos para este tiempo. Pero si no hay revelación, hermano, de la palabra, no, algunos, hermanos, no van a lograr entender o comprender. Y mire cómo la iglesia, hermano, se ha enrolado hoy en día, pues diciendo que esta enfermedad, que la pandemia, que esto y que el otro, hermano, aquí no es otra cosa más que las señales, hermano, que dice este libro de la revelación también. Porque dice ahí la palabra, las cosas que van a suceder se las ha revelado para que le diga a sus siervos, oiga, hermano, y entonces guarden todas las cosas, dice la palabra, hermano, porque el tiempo está cerca, mi amado hermano. Ahora, yo te hago una invitación en esta tarde. Decirle al Señor, ¿verdad, Señor? Quizá a lo mejor he estado en ese punto de conocimiento nomás, pero tu palabra no se me ha revelado, Señor. Por eso hay cosas que no entiendo, por eso hay cosas que no alcanzo a comprender. Pero cuando viene la revelación de la palabra, entendemos, hermano, el propósito de Dios y los sucesos. Escuche bien esto, hermano. Los sucesos que pasan alrededor de nuestra vida tienen un propósito. Tienen un propósito, hermano. Pero si no alcanzamos a discernir, hermano, puede ser que sea como Jacob. Puede ser, hermano, que Jacob todavía no se le revelaba el Señor, no se le revelaba la palabra. Y cuando vino un problema en su casa, hermano, dice que corrió, huyó, hermano, del problema. Y usted sabe y conoce la historia, lo que le aconteció en el camino, hermano. Cuando él podía haber solucionado ahí, y Dios lo haya levantado ahí, hermano. Amén. Entonces, pero no alcanzó a discernir. Y cuando la gente no alcanza a discernir, entonces es cuando empiezan, hermano, con esas cosas, ¿verdad? Y no ven que Dios está haciendo una preparación en su vida. No alcanzan a discernir que Dios tiene planes buenos para ellos. Y mira, hermano, mejor como Jacob. Pero miren, estamos, hermano, en la búsqueda. Yo, hermano, como ustedes también, ¿verdad? No porque yo esté de este lado predicando la palabra, me voy a sentir mejor o mayor que usted. No, hermano. Porque la palabra, hermano, nos enseña
que nosotros somos servidores de la iglesia, servidores de Cristo, y por eso es que estamos, hermano, aquí compartiendo la palabra y sirviéndole a usted de todo corazón, mi amado hermano. Entonces, oremos, hermano, y démosle gracias a nuestro Dios. Y en estos tiempos, si gustas cerrar tus ojos, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias. También decirle, Señor, si no alcanzo a discernir lo que está pasando alrededor de mi vida, Señor, revélamelo. Espíritu Santo, revélame lo que está pasando en mi vida, porque no quiero dar un paso equivocado, no quiero equivocarme, Señor, sino quiero hacer tu voluntad. Padre, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias, amado Dios, por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Pues te rogamos en esta tarde que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de tu pueblo, Señor. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias, amado Dios. Y te rogamos, Espíritu Santo, que le reveles a cada uno acerca aún de los acontecimientos que están pasando a su alrededor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, amado Dios. Aleluya. Muchas gracias. Así, mis amados hermanos, pues estamos ahí, ¿verdad? Compartiendo, haciendo oraciones, intercediendo por cada uno de ustedes, por las cosas, hermano, que están sucediendo. No se descuide, ¿verdad? Usted siga buscando al Señor, hermano. Usted siga intercediendo por su casa también, pero sobre todo su vida espiritual, hermano, que es muy importante. Amén. Entonces, desde aquí yo lo bendigo y le deseo todo lo mejor, y que el Señor vaya dándole ese crecimiento y esa madurez. Amén. Dios me los bendiga. Si esté al pendiente por los temas que vamos a estar subiendo o anuncios, ¿verdad? Que todavía no hemos podido reabrir la iglesia hasta que las autoridades nos den luz verde, pues, ¿verdad? Nos digan que ya se puede ir reabriendo. Entonces, hasta entonces, mis amados hermanos, pero tenemos que aprender a hacerlo, hermano, con precaución, con esa sana distancia, ¿verdad? Y con todo el protocolo, pues, hermano, que el gobierno, ¿verdad? Vaya indicando para no salirnos del orden de ellos también, ¿verdad? Principalmente el de Dios, hermano, que es sujetarnos a las autoridades, hermano. Amén. Así, Dios me los bendiga, los guarde, hermano, y desde aquí les mandamos un fuerte, hermano, abrazo. El Señor me los bendiga. Amén y amén.